no encontró el lugar, no encontró el propósito de su vida y se pasó toda la vida tratando de encontrar el propósito para el cual Dios le había llamado. Lo triste es llegar a los 42 años y quitarse la vida, ¿verdad? Él terminó de alguna manera ingiriendo drogas, varias drogas y murió, ¿verdad? Por culpa de la sobredosis, ¿verdad? De alguna forma se quitó la vida tratando de encontrar a esa tristeza que él tenía, a ese dolor que él tenía, eh, una respuesta. Y la respuesta, queridos, tenés que encontrarlo en esta mañana en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la primera cosa que tenemos que tener es la fe. Y la segunda cosa que la palabra de Dios nos habla es que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por amor lo hizo. La palabra de Dios dice de tal manera, Romanos capítulo 5 versículo 8, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es lo que dijo Priscila, él estaba perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo vengo a Cristo, yo recibo el perdón de mis pecados. Él me perdona mis pecados pasados, me perdona los pecados presentes y aún Él me perdona mis pecados futuros, porque Él sabe que soy un pecador. Cuando yo vengo a Cristo, el Señor me trae todas las promesas de la palabra de Dios. Hay más de 3000 promesas y me dice, estas promesas son para vos. Cuando yo vengo a Cristo, me apropio de esas promesas y vivo una vida de acuerdo a las promesas del Señor. Cuando yo vengo a Cristo, aseguro mi felicidad eterna en Cristo. Cuando yo vengo a Cristo, el Señor me dice, tenés una eternidad adelante. A Elvis Presley le faltó darse cuenta que estaba en su propia familia, con su mamá, estaba en sus propios ojos allí en la iglesia, aquello que él necesitaba tener. Necesitaba aquel que murió por él, por amor a él en la cruz del Calvario, que fue a la tumba y que resucitó al tercer día. Por eso esa cruz está vacía, por eso esa tumba está vacía, porque Cristo vive, porque Él murió pero también resucitó. Yo me gustaría que inclinemos el rostro hoy. Y si hay alguno de ustedes que quiera decirle al Señor Jesús, hoy Señor Jesús, quiero decirte que quiero que tú seas mi Señor y quiero que tú seas mi Salvador. Esta es la oportunidad que tenés de decirle a Cristo, Señor Jesús, ven a mi vida. Decirle a Él, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Decirle a Él, Señor, yo te necesito un Salvador. Necesito que me perdone, Señor. Quiero que le digas ahí en tu corazón, que ores conmigo esta oración simple y sencilla. Él te está escuchando. Él está a la puerta y llama, dice la palabra de Dios. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Invítale a Él a venir a tu vida. Invítale a Él a ser parte de tu corazón. Y ahí en tu corazón y en tu mente, repetí esta oración conmigo. Decirle así, Señor Jesús, te doy gracias por amarme tanto. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por ir a la tumba y resucitar al tercer día. Y hoy abro mi corazón, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y acepto a Jesús como mi único Salvador personal. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Elvis Presley justamente necesitaba eso. Necesitaba conocer aquel que él ya había cantado acerca de esa gracia maravillosa.
increíble. Y él había grabado sobre esto, pero él podía cantar bien, pero no conocer a quien cantaba. Y es una pena porque mucha gente dice saber de Dios, pero no conocer realmente a quien está cantando. Elvis sentía que tenía que hacer algo, que era servir a Dios. Quería aportar algo con su vida, pero no podía descifrar ese propósito. Y según su esposa, ella decía, no quiero que ustedes cometan el mismo error. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice el Señor, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te creó para que hicieras una contribución. Fuiste creado para buenas obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. No solo para consumir, no solo para alimentarte, no solo para hacer cosas. Dios te hizo para que dejes una marca en este mundo. Dios te dijo para que dejes. Lo que importa no es cuánto vivirás, sino cómo vivirás. Lo que importa no es la duración de tu vida, sino la donación de tu vida. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que fuimos creados para servir, nos salvó para servir, nos dio dones para servirle y nos formó para servir. Así que nos manda corresponder a Dios con nuestro servicio. Ahora bien, siempre que Dios nos da una tarea, nos equipa para hacer esa tarea. ¿Escuchaste? Puedo decir, yo no sé en qué voy a servir a Dios. Siempre que Dios te da una tarea, Dios te equipa para hacer esta tarea. Miren, Job capítulo 10, versículo 8, me llamó la atención este pasaje de la Biblia donde dice, tus manos me hicieron, dice Job, y me formaron. Por supuesto, en la iglesia nos hemos referido a esto muchas veces. Y Dios va a usar 5 cositas muy importantes para darte forma. La primera es la formación espiritual. Leyendo la palabra de Dios, vamos a tener esa formación espiritual. La segunda, como en esta mañana va a pasar, vamos a tener la oportunidad de decir, Señor, quiero servirte. En tercer lugar, Dios te va a dar los recursos para servirle. En cuarto lugar, Él te va a dar esa personalidad que necesitas para servirle a Él. Y en quinto lugar, Él te va a dar los antecedentes, toda esa experiencia que tenés. ¿Por qué? Porque Dios te hizo de manera única y tu singularidad no es para tu propio beneficio. Dios te hizo especialmente para algo que Él quiere que vos hagas. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don, el regalo que ha recibido, ministrelo, úselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice que debemos usar el don que hemos recibido, ¿para qué cosa? Al servicio de los demás. Ese regalo que yo tengo, que yo sé hacer ciertas cosas, ese regalo que yo tengo que usar para beneficio de los demás. Y todo aquel que aceptó a Cristo como su Salvador personal, todo aquel que le ha dicho a Cristo, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, te acepto en mi corazón, tienen un don. Y Dios dice que reparta a cada uno, 1 Corintios, como Él quiere. ¿Y por qué hace así? Y porque Él sabe qué don darte a vos. Ese es el lugar en el cual Dios te va a usar. Es así como Dios nos usa a cada uno. Así que tu propósito en la vida es ser lo que Dios quiere que seas. Eso es lo que es tu propósito en la vida. Miren, el cuarto propósito es servir a Dios mediante el servicio a los demás. Ese es el propósito. ¿Quieres saber por qué estás vivo?
y estás para servir a Dios y Dios quiere que le sirvas a otros a través de esos dones que Él te dio. Algunas personas quieren servir a Dios, pero no quieren servir a otros. Eso es imposible, no hay forma. La única manera de servir es sirviendo a los demás y servís a Dios en tu servicio a los demás. La Biblia dice que tenés una palabra que lo usa constantemente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que es el ministerio. Él dice, fuimos hechos para un ministerio. Ese ministerio podría ser la adoración, podría ser la comunión, el discipulado. A veces se trata de una palabra mal entendida. Algunos cuando dicen ministro, la mayoría piensa en un político, ¿verdad? Pero no es eso. Ministro es aquel que sirve a Dios a través de lo que hace. Por eso la Biblia dice que todos los creyentes somos ministros. Y el ministerio es sencillamente usar mis dones y mis talentos para ayudar a otras personas en el nombre del Señor. Pero tú pensás, no estoy llamado para este ministerio. Y yo te voy a decir que sí fuiste llamado. Desde el momento de la salvación ya fuiste llamado a servir a Dios. Y la verdad es que todos los cristianos somos ministros. Una de las cosas que vas a hacer en el cielo, algunos creen que vamos a subir al cielo y que vamos a tocar una arpita, no vamos a sentar sobre una nube, porque así es como caricaturan a los cristianos en la eternidad, ¿verdad? Con mucha paz, ¿verdad? Bueno, eso de la paz en realidad sí va a haber. Pero lo que vas a hacer en el cielo es servir. Ya el Señor dijo en su palabra, Jesucristo cuando estaba acá en este mundo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué hace el Padre? Está trabajando. Es decir, no vas a dejar de trabajar. Entre paréntesis, si alguno dice, yo me quiero jubilar. Bueno, allá en el cielo no te vas a jubilar. Vas a tener que seguir trabajando. El Señor Jesucristo dice que sus siervos le servirán. Apocalipsis capítulo 19. Sus siervos le servirán, dice. Es decir, esto es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que vamos a hacer allá en los cielos va a ser servir a Dios. Y yo te desafío en esta mañana a que pienses en esto y que practiques aquí, practiques hasta lograr hacer lo mejor para Dios. Las buenas nuevas, así que la esperanza, son que Dios no solo nos creó para el servicio, sino que nos dejó un modelo en la tierra. Y Él dijo, así es como deben hacerlo, como yo lo hago, dijo el Señor Jesús. Él es el modelo para que hagamos eso. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, yo entiendo que te guste venir a la iglesia y que tomes asiento y que de verdad la pases bien y me encanta eso. Pero en realidad Dios quiere que le sirvas. Ese es el propósito por el cual Él te está hablando en esta mañana, porque Él quiere que le sirvas, Él quiere que vos hagas algo para la gloria de Él. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. A nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? Pero Él dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mucha gente pasa, y muchísima gente realmente, pasa gran parte de su tiempo buscando tener autoestima elevada, dignidad elevada, ser alguien importante. Quieren sentirse bien consigo mismo, pero están buscando eso en el lugar equivocado. La autoestima no es fruto del éxito. Imagínense Elvis Presley, si vamos a hablar de alguien que tuvo autoestima que debería tener, era este hombre, era multimillonario ya con sus músicas. Pero la autoestima no es el fruto del éxito, porque siempre habrá alguien que tenga más éxito que vos.
Tampoco el fruto del prestigio es la autoestima. Ni tampoco es el fruto de tener relaciones sexuales con muchos o muchas. Ni tampoco tiene que ver la autoestima con el salario. La Biblia dice que la autoestima es fruto del servicio. Escuchan bien, la autoestima es fruto del servicio. Vos te sentís útil y sabés que estás haciendo algo que tiene realmente algo importante para la eternidad. Jesús dijo que debemos entregar la vida para encontrarla realmente. Así que, ¿qué se requiere para ser usados y aprender a servir como lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué se requiere? Hay tres cosas. Voy a darles tres cosas. La primera de esa es, para servir como Jesús debo estar disponible. Eso dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 30 al 32. Jesucristo iba caminando hacia Jericó. ¿Se acuerdan las murallas de Jericó que digamos, cayeron? Pero la ciudad de Jericó existe hasta hoy. Sigue existiendo, queda así a unos 3 kilómetros del río Jordán. En aquel entonces Josué estaba del otro lado del río Jordán con 2,000 personas y ellos iban a dar vuelta la muralla de Jericó 7 veces. ¿Se acuerdan la historia de esa? Bueno, ahí mismo ya habían pasado muchos años acerca de que la muralla de Jericó ya había caído. Jesucristo, existía la ciudad de Jericó y Jesucristo iba a Jericó. Iba caminando hacia ahí y había unos ciegos ahí cerca. Mateo capítulo 20, versículo 30 y dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, y esto decían ellos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callen. Pero ellos clamaban más aún, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dos cieguitos que le gritaban a alguien que no sabían dónde estaba, ¿verdad? Gritaban nada más porque ellos habían oído que Jesús venía. Y deteniéndose Jesús, subrayen esto en el versículo 32, si quieren subrayen, deteniéndose Jesús. Los llamó y les dijo, ¿qué quiere que os haga? Miren, si vos querés que Dios te use, debes estar dispuesto a que te interrumpan. Debes estar dispuesto a ser interrumpido. Todos estos milagros fueron interrupciones. Todos sus milagros fueron interrupciones. Cuando Él sanó al ciego fue una interrupción. Cuando Él sanó al cojo, Él estaba haciendo otra cosa, también fue una interrupción. Cuando Él levantó a los enfermos, también fueron interrupciones. Cuando Él levantó al paralítico, fue una interrupción. Había un joven, había una procesión fúnebre, una mujer iba llorando y había un joven en un ataúd y se cruza con el Señor Jesucristo, iba por una calle y la procesión iban caminando por la otra transversal. Jesús ve allí, para porque era una procesión y ¿qué hace? Lo resucita a ese joven. ¿Se acuerdan? Tuvo que haber interrupción. Y hay gente que no quiere que se le interrumpa, pero Jesucristo sí. Proverbios capítulo 3, versículo 23 no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Miren, Dios está dispuesto a dar un paso y decir, ¿está bien? Y tenés que estar dispuesto a esto. Dar un paso delante del Señor y decirle al Señor, ¿está bien? Basta de comodidades. ¿Qué quieres que hagas? Yo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay personas sufriendo alrededor tuyo. Hay gente herida en su corazón. ¿Qué nos impide estar disponible? Hay 3 obstáculos que van a ver que le impiden estar disponible. Hay 3 obstáculos. El primer obstáculo es el egocentrismo. Una de las cosas que hace que la gente no esté disponible es el egocentrismo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. ¿Entendiste eso? No mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Siempre que veas la necesidad frente a vos, adivina qué. Dios te está dando una oportunidad para practicar servirle a Él. El principal enemigo de la ocupación, el principal enemigo que tenemos para servir a Dios es estar disponible, es dejar que realmente podamos ser interrumpidos. Y el enemigo de la compasión es la ocupación. ¿Escucharon? Pueden escribirlo ahí. El enemigo de la compasión es la ocupación. Estamos demasiado ocupados. Y como estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para servir. Tengo mi agenda, tengo mis planes, tengo mis sueños, tengo mis metas, tengo mis problemas, tengo mis ambiciones. ¿Sabes cuál es el problema? Tenés colgado acá un cartel que dice no molestar. Ese cartel está en la puerta de tu corazón y dice no me molesten. Yo no te quiero ayudar. No molesten a mi corazón. Tengo mis metas. Tengo la seguridad y la comodidad de mi propia vida. Así que por favor no me incomoden con las necesidades de otras personas. Y si realmente tenés esa actitud, entonces no vas a poder servir a Dios. Pero si tenés la actitud de un siervo, como la que tuvo el Señor Jesucristo, no te va a importar que te interrumpan, porque tu agenda va a ser la agenda de Dios, siempre. Así que el primer obstáculo es estar disponible. El segundo obstáculo, y es el egocentrismo, y el segundo obstáculo es el perfeccionismo. Eclesiastés 11:4 dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. ¿Saben? Está hablando de aquellos que hacen agricultura, ¿verdad? Dice, al que al viento observa, no sembrará. Mira al cielo, dice, yo no quiero salir porque va a llover. El que mira las nubes no segará. Y sabes que si no segas, las plantas que plantaste se van a pudrir y no vas a poder aprovechar. Pero eso dice la palabra de Dios. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Y si nosotros decimos, cuando esté disponible y cuando yo pueda, voy a comenzar a servir a Dios, no voy a servir a Dios nunca. Eclesiastés 11:4 te lo dice realmente directamente. Y los verdaderos siervos, como Cristo, hacen todo lo que pueden con lo que hoy tienen para Él. No esperan. En la iglesia luchamos por practicar este principio. Suficientemente bueno no tiene que ser perfecto. No se espera que sea perfecto. Y esa es la verdad. Mucha gente dice, yo quiero servir a Dios, pero me quiero preparar, quiero poder hacer esto, aquello. Miren, el año pasado yo recibí una licenciatura en teología. Hace 35 años soy pastor. El año pasado recibí una licenciatura en teología. Pero no necesito la licenciatura para servir a Dios. No es que vos tenés que tener todos los títulos para lograr que seas un siervo de Dios. Dios te quiere usar así como sos, porque Dios no usa a las personas perfectas porque no existen. ¿Hay algún perfecto acá? ¿Está presente? Dios no usa a las personas perfectas, no existen. Aunque vos quizás creas que sí son. Dios usa a personas normales. Por eso Dios dice, no esperen que las condiciones sean perfectas. No esperen que todo se ordene. Las cosas se van a arreglar, pero serví a Dios. Y además cada vez que se arregla algo, ocurre una nueva cosa que va a hacer que te desvíes de eso. Así que
El segundo es el perfeccionismo. Y el tercer obstáculo para servir a Dios es el materialismo. Miren, Lucas capítulo 16, versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando vos decís, yo prefiero mi ganancia, yo prefiero mi trabajo, yo prefiero llenarme los bolsillos, menosprecio al otro señor. Vamos a ponerle a uno de los dos únicamente en primer lugar. Y eso es lo que dice acá el versículo. Dice la palabra de Dios, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y atiendan bien lo que dice la Biblia. Atiendan bien. No dice, no deberías servir a Dios y a la riqueza. Dice, no podés servir a Dios. Dijo, no se puede, no se puede. Eso dice la palabra de Dios. Tenés que decidir si para vos la prioridad va a ser ser rico o para vos va a ser tener las bendiciones del Señor. ¿Cuál va a ser tu prioridad? Eso es lo que tenés que decidir. Él dice, es imposible servir a Dios si en primer lugar pongo a las riquezas. Y la decisión más importante en tu vida, después de convertirte a Cristo como tu Salvador personal, es voy a ser un constructor del reino o un acumulador de riquezas. Una de las dos cosas va a ser. Y sí, Dios quiere también darte riquezas. Claro que sí, Él lo quiere hacer. Yo soy una persona que he visto la gracia de Dios en mi vida. Y es maravillosa realmente. Pero no tiene que ser el objetivo en tu vida. Porque no podrás llevarte tu riqueza al cielo. Lo más que podés llevar es tu carácter, quién sos. En estos días se descubrió una nueva tumba en Egipto de uno de estos faraones. Encontraron que fue enterrado con mucho oro, y mucho oro fue encontrado ahí, inclusive una zapatilla de oro, vi ahí que postearon, ¿verdad? No pudo llevar eso a la eternidad, porque no se puede llevar nada de lo que tengas en la eternidad. Así que lo que vos tenés que tratar es hacer tesoros en los cielos, como dice la palabra de Dios. Si tu trabajo te impide asumir cualquier tipo de servicio a Dios, necesitas hacer algunos ajustes a tu vida laboral. Cuando trabajaba para una compañía que maneja las tarjetas de crédito acá en Paraguay, me enviaban al exterior y yo le decía, si yo me voy al exterior me voy a ir el lunes y voy a volver el viernes, porque el sábado y el domingo tengo que estar acá. Y ellos aceptaban, así que no había mucho problema en hacer eso, ¿verdad? Miren, las personas con corazón de siervo no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Para servir a Jesús debo estar disponible. Son espontáneas, son sensibles y dicen, vamos, manos a la obra. Así que tenemos que estar dispuestos a dar un paso y a decir, está bien, basta de comodidades. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y hay personas sufriendo alrededor tuyo, alrededor nuestro, y los heridos no pueden esperar. No se olviden de esto. Así que para servir, ¿qué tenés que estar en primer lugar? Disponible. Tenés que estar disponible. Para servir tenés que estar disponible. Pero en segundo lugar, 3 cosas le voy a dar hoy. En segundo lugar, para servir como Jesús, debemos ser agradecidos. Dice la palabra de Dios. Tenemos que ser agradecidos. Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Jesús decidió orar en voz alta y todavía hoy podemos leer esa oración y considerar. Juan capítulo 11 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Está hablando de
Lázaro, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que Jesús tenía esa actitud de agradecimiento. Él comenzaba con gratitud. Jesús era agradecido cuando lo criticaban. Jesús era agradecido cuando las cosas se ponían difíciles. Y fue la actitud de Jesús la que caracterizó su ministerio. Salmo capítulo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid hacia su presencia con regocijo. Miren, da gusto estar en los lugares en donde hay personas agradecidas. No esa gente que todo el tiempo se queja. No, porque yo no quiero hacer así. A mí me gusta que las cosas sean perfectas. Y vos te sentás a hablar y te cuentan todo lo que no le gusta, todo. Yo realmente quiero hacer bien las cosas, pero voy a esperar a que esté mejor las cosas. Cuando vos mejores, yo voy a servir también contigo. O sea, quejas. Cuando Dios te está llamando a vos a servir y no sos agradecida, no sos agradecido. Miren, la palabra de Dios nos habla acerca de los motivos realmente en los cuales podemos ser agradecidos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Yo no soy salvo porque yo hice obras. No conforme a nuestras obras, dice la palabra de Dios. Nos llamó así, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay cosas que se interponen en el camino a la gratitud. Y en primer lugar le voy a dar 3 cositas rápidas que se interponen en el camino a la gratitud. El primer obstáculo es la comparación y la crítica. La comparación y la crítica. Cuando nos comparamos con los demás, cuando criticamos a los demás, es un obstáculo para ser agradecido. Hoy vamos a tener la feria de ministerios. Necesitamos hombres y mujeres que quieran servir a Dios. Necesitamos personas que nos ayuden y que sean fieles al Señor. Van a darse cuenta en tercer lugar. Vamos a hablar de eso. Pero necesitamos hombres y mujeres que quieran de verdad alcanzar a otras personas y servir a Dios de todo corazón. Ya les voy a hablar acerca de eso enseguida. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su bien, su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y hay gente con menos talentos, hay gente con menos dones que vos. Pero esa persona tiene algo bueno, tiene el deseo de servir a Dios. Y aunque tenga menos talento, lo hace de todo corazón. Todos somos siervos. Por lo tanto, lo que importa no es la opinión de la gente. Lo que importa es la opinión del Señor. No importa mi opinión ni la opinión de los demás. La competencia entre nosotros, en materia de servicio, no tiene absolutamente sentido. Él nos dio a todos capacidades diferentes y tareas diferentes. Así que resulta ridículo pensar de alguna manera y comenzar a compararnos o criticarnos. En lugar de alegrarnos porque la iglesia está creciendo, sentimos envidia y nos criticamos. En lugar de mirar las oportunidades que tenemos para servir, van a haber 13 ministerios hoy que van a recibir el llamado para servir a Dios. Uno de ellos va a ser el grupo de alabanza, que creo que por acá van a hacer su stand, o está afuera, no sé. Después está ya el grupo de la escuela dominical, están los exploradores del Rey adelante mismo,
Aquí está el grupo que maneja la cocina de la iglesia. Entre paréntesis va a haber un almuerzo el 13 de abril. Más allá tenemos al Club de Jóvenes Mayores, al Club de Jóvenes Menores, unidos, creciendo. La escuela dominical, ya dije, hay varios ministerios que, no sé de cuál me estoy, la bienvenida es un ministerio muy importante. Entonces hay varios ministerios en los cuales ustedes pueden formar parte de esas tareas. Y en lugar de alegrarnos porque la iglesia está creciendo, a veces pasamos teniendo envidia. Yo puedo hacer mejor eso. El segundo problema por el cual muchas veces pasamos de largo es que para servir a Jesús debemos ser agradecidos, y el primer obstáculo es comparación y crítica, y el segundo es los motivos equivocados. Servimos a Dios con motivos equivocados. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Podemos servir a Dios, pero en el fondo nos queremos jactar. Así que hay una autopromoción. Y eso no va junto con la palabra de Dios. No van, la autopromoción y el servicio a Dios no van juntos. No se pueden mezclar. Así que algunos acá sirven a Dios y están orgullosos de hacerlo, orgullosos de su humildad. Se dice normalmente. Y es difícil reconocer cuando a una persona está haciendo por motivaciones equivocadas. ¿Cómo podés saber si obras por motivos equivocados? Primero, la gratitud. Cuando perdés ese sentimiento de gratitud, de agradecimiento por la vida, podés estar y tener la certeza de que hay algo mal en tu motivación. En el instante en que perdés la gratitud, es un fiel indicador de que hay un error en tu motivación. Miren, no tenemos que servir a Dios pensando que vamos a recibir recompensas. No tenemos que servir a Dios pensando de que vamos a recibir bendiciones. No tenemos que servir a Dios para jactarnos, que yo sirvo a Dios. No tiene que ser esa la motivación. Nosotros servimos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Nuestra motivación tiene que estar basado en su amor, tiene que estar basado en lo que Él hizo para darnos vida eterna. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que la segunda razón por la cual tenemos que agradecer a Dios es porque debemos ser agradecidos. Y en tercer lugar, y último, tenemos que servir a Dios como Jesús. Debemos ser fieles. Para servir a Dios como Jesús, tenemos que ser fieles. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere que los que sirven a Dios, los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Mira, no podemos decir, necesitamos a alguien que esté en la bienvenida. Tiene que llegar más temprano porque le tiene que dar la bienvenida a la gente, ¿verdad? Y tiene que venir todos los domingos porque la gente viene todos los domingos. Es decir, se necesitan personas fieles al Señor para ser parte del ministerio. Por eso dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué entendemos? Significa que no nos damos por vencidos. Significa que seguimos adelante, que no nos rendimos, que no abandonamos la tarea, que pagamos el precio, que nos sacrificamos para hacerlo mejor. Juan capítulo 17, versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y quiero que puedan decir esto cuando lleguen al cielo: te he servido aquí en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús fue fiel a su servicio. Jesús no se dio por vencido. Jesús no se rindió. Él fue perseverante.
y vas a servir, y si vas a servir como Jesús, deberías servirle con estas características. Eso dice la palabra de Dios. Así que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, dice 1 Corintios 15:58. Vas a recibir recompensas. Eso dice también la palabra de Dios. No haces por eso, pero vas a recibir. Sean francos o seamos francos. Casi todo lo que hacemos en la vida carece de importancia y va a perder la importancia en una semana. Vimos el partido de Paraguay, vimos el partido de tu club preferido, pasó eso y ya estamos esperando el otro partido. Pero siempre que sirvamos en el nombre del Señor Jesús, aunque sea algo pequeño, en el cielo se anota y tiene importancia. Y Jesús dijo, a los ojos de Él no hay nada pequeño. Si hemos de aprender a ser siervos, tenemos que aprender la diferencia que existe, y escuchen bien esto, ya vamos terminando, entre significación y notoriedad. No son la misma cosa. Por ejemplo, si yo tengo la nariz rota, por ejemplo, yo puedo perder mi nariz, igual seguir viviendo toda mi vida. Aunque se va a notar que no tengo nariz. Pero imagínense que pierda un hígado o el corazón. Son órganos que están ocultos, no se los ve. ¿Viste vos alguna vez tu corazón o viste tu hígado? No se los ve. Muchas personas creen que si reciben notoriedad están haciendo algo importante y no es verdad. Y lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Necesitamos hacer aquello que Dios quiere. Hace algunos años, unos adolescentes fueron a una reunión de una iglesia muy parecida a esta. Había mucha gente y no había asientos libres. Entonces la gente, estos jóvenes, estos adolescentes entraron por la puerta y vieron que no había lugar. Y salieron y se fueron. Pero cuando se estaban por ir, una persona le dijo, no te vayas, te conseguí un lugar, yo te voy a llevar. Se fue y le hizo sentar a esa persona en ese lugar. Estos dos jóvenes aceptaron a Jesús como su salvador personal. Uno de ellos se convirtió en un gran evangelista. Su nombre es Billy Graham. Búsquenlo en las redes. Solamente porque alguien en la bienvenida y alguien en la ubicación le dijo aquí había un lugar. Le hizo espacio y le llevó a ese lugar. Eran adolescentes. No íbamos a saber de ellos a no ser por esta persona. Ustedes que crean que toda la recompensa de Billy Graham, por todas las almas que él llevó a los pies de Cristo, un día no le va a corresponder a esa persona que le hizo entrar en ese lugar y le hizo sentar en ese lugar. Claro que sí, también. Parecen no tan importantes, pero sí era importante aquello. Así que no se confundan lo anónimo con lo insignificante o con algo que sea innecesario. Hagamos un pequeño análisis rápidamente hoy, ya voy terminando. ¿Conoce alguno de ustedes al que limpió esta iglesia esta tarde, anoche, esta mañana? ¿Conoce a quién arreglaron la silla? ¿Le conocen? ¿Conocen los padres aquí a las maestras que le están enseñando a sus hijos en este mismo momento? ¿Conocen los nombres de los músicos que estaban hace rato aquí en la tarima tocando? ¿Conocen a las personas que le dan mantenimiento a este edificio?
¿Conocen a las personas que limpiaron los baños antes de que ustedes lo usen? Deberían agradecer a Dios por estas personas. ¿Conocen a las personas que prepararon los boletines que ustedes tienen en sus manos y estaban anotando hoy? ¿Conocen a las personas que limpió y sacó polvo de todos los asientos donde hoy están sentados? La verdad que estas tareas fueron llevadas a cabo por voluntarios anónimos, pero son tareas importantes. Todo es importante. Todos ellos son héroes. Nadie los ve, pero son héroes. Nadie los aplaude, pero son héroes. Pero hay alguien que sí los admira. Y desde el cielo los aplaude. Y le está esperando un premio allá en los cielos. Y le va a dar ese premio. Sé lo que algunos están pensando. Esta iglesia ya funciona muy bien. No me necesitan acá. ¿Y alguna vez se preguntaron por qué estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué viniste a esta iglesia? Dios te trajo aquí para que le sirvas. Porque Él sabía que tú tienes algo, tus experiencias, tus talentos, tus dones, tus capacidades, incluso tus contactos, las redes que tenés o cualquier cosa, tu interés, capaz sea tu pasatiempo, lo que sea. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? Desde esta mañana estuvimos escuchando este libro de Fuiste formado para ser como Cristo. Estamos haciendo el audiolibro. Este libro en audio estamos enviando entre paréntesis. Si alguno quiere seguir el audiolibro de este libro, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Una vida con propósito. Tiene que al terminar, allá está atrás Lolo y está Andrea también, anotarse ahí con su número de teléfono y le vamos a agregar. No queremos de prepo agregarle a nadie. Tiene que decir, agregame, yo quiero escuchar el libro de una vida con propósito. Y le podemos enviar los que ya leemos, lo que ya hemos posteado, ¿verdad? Hoy tenemos la feria de oportunidades o la feria de ministerios. Y un día van a estar parados. Escuchen lo que les voy a decir. Ya voy terminando. Un día van a estar parados delante de Dios y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Con los dones, con los talentos, con las capacidades, con tus antecedentes, con tu experiencia, con esa libertad, con tu educación, tus experiencias familiares. Y vas a tartamudear capaz, Dios te va a decir, esa no es la respuesta. ¿Qué creías? ¿Acaso que te puse en la tierra, te va a decir, para que vivieras para vos? Te puse para que me sirvas. Y puedes creer que nadie, que ahora te esté mirando, nadie se fija en lo que haces, pero Dios te está observando. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es justo para olvidar. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre pocas cosas fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Comenzamos el estudio hablando de Elvis Presley. Un dato curioso de él, el único Grammy que él ganó, que recibió 250 millones de álbumes vendidos, fue el álbum de He Touched Me. ¿Qué significa eso? Él me tocó. Y la canción de este álbum está basado en este pasaje de la Escritura. Buen siervo fiel.
Esta canción dice, después de los relámpagos, copié una partecita de la canción. Después de los relámpagos y los truenos, después de la última campana, quiero arrodillarme ante Jesús y escucharlo decir, bien hecho, mi hijo. Esta es mi razón para vivir, dice la canción. Él es mi rey de reyes. Anhelo estar en su posesión. Él es mi todo. Y pregunto, ¿será que Dios te va a decir cuando llegues al cielo, bien hecho? ¿Has dedicado tu vida al servicio? Bien hecho. ¿Hay algo en tu agenda que diga que estás muy ocupado? ¿Estás esperando que ese ritmo se desacelere? Cierto día, cuando Napoleón en una de sus guerras se acercó hacia China, dijo, ahí yace un gigante dormido. El día que despierte, sacudirá al mundo. No tenía poca razón, ¿eh? China hoy es ese gigante. Todos los fines de semana, queridos, miro a la iglesia y digo, allí nace un gigante dormido. Si todos los que vienen aquí sirvieran, qué reacción en cadena espiritual enorme tendríamos. Veríamos al barrio San Vicente, al barrio Limpio, a Sajonia, a Lambaré, a toda Asunción, a todo San Lorenzo, a Latinoamérica, a Limpio para Cristo. Lo más importante que hagas en tu vida será servir a Dios en un ministerio. Fuiste puesto en la tierra para eso. Así que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar a Dios. Padre, decirle ahí en tu corazón, Padre, me doy cuenta que me formaste para servirte en el servicio a los demás. Perdóname las veces que he colgado un cartel en mi corazón que dice no molestar. Ayúdame a reconocer, Señor, las interrupciones que me envías como oportunidades para servir. Ayúdame a tener el tiempo para lo que más importa. Has sido tan bueno, Señor, conmigo. Y quiero servirte, Señor. Quiero darte algo a cambio. Quiero servirte libremente con gratitud y fidelidad. Quiero practicar antes de llegar al cielo para algún día poderte oír decir, bien hecho, buen siervo, bien hecho, buena sierva y fiel. En tu nombre te ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.